nuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Amados hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén en este momento. El Señor Jesucristo bendiga esta reunión y nos dé la bendición de poder entender, explicar claramente su palabra, que sean doctrinas no de hombres, sino de Él, del único Dios verdadero, el Señor que ha venido del cielo a morar en carne. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema que el Señor ha puesto que lo llamemos otro idioma. Otro idioma. El título de hoy es Otro idioma. Una pregunta, ¿qué es un idioma? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué entienden por qué es un idioma? No sean tímidos, por favor, hoy participemos. ¿Perdón? ¿Una lengua? Mi hermano Emanuel, el Señor Jesucristo me lo bendiga, qué alegría. Bueno, una lengua, sí, un lenguaje, digámoslo así, para ser más específico, un lenguaje, sí. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos definir como un idioma? ¿Algo con lo que se entiende cuando se habla con otra persona? Sí, señora, sí. Bueno, básicamente, ¿alguna otra persona que quiera dar alguna opinión sobre esto? Bueno, según el concepto humano de lo que es un idioma, sí dice que es como un sistema de comunicación verbal, o sea, por palabra, por medio de palabra, puede ser lengua oral o gráfica, no solamente escritura, sino, por ejemplo, los jeroglíficos eran un sistema de idioma, ¿cierto? Y no necesariamente eran letras, sino eran símbolos, lo mismo que el idioma chino, por ejemplo, tiene una cantidad de caracteres que representan cosas, ¿cierto? Dice, o gestual, también hay un idioma de signos. Las personas que no pueden oír y hablar, o hablar los dos, tienen un idioma, y se entienden, ¿cierto? Propia de una sociedad humana. O sea, hay un grupo de personas, esto no es individual, esto es grupal. Esto es propio de una sociedad humana, de un grupo de personas que tienen características similares en cuanto a geográficamente, por ejemplo, ideológicamente. Y entonces, eso es un idioma, una forma de ¿qué? De comunicación, comunicación. Ahora, nosotros estamos en el mundo y el Señor nos muestra cuál es el idioma que debemos hablar nosotros. ¿Quiénes nosotros, los que estamos en este mismo sentir de la palabra del Señor? Hablamos que hay por ejemplo, hay un lenguaje científico, un idioma que hablan, pues hoy en día es muy popular esto, ¿cierto? Que la gente habla de que no, bueno, los científicos dicen, entonces ellos usan una terminología, ellos usan una forma de hablar, una forma de expresarse, usan unas palabras específicas, ¿cierto? Entonces dice que hay un lenguaje científico, un idioma científico. Y la gente se va en pos de esas cosas porque pues es muy interesante y además es muy descrestante, eso si puedo usar la palabra, digámoslo así. Es muy impactante y es interesante escuchar ese tipo de información de una forma científica, hablaba por personas que son reconocidos mundialmente como celebridades, como personas muy inteligentes, que pertenecen a un gremio de los científicos, que es muy respetado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con todo esto que ha venido en todo este último tiempo? El idioma científico ha sido el que ha mandado la parada, ha sido el que ha indicado lo que se debe hacer, cómo debemos pensar. En los últimos tiempos, desde hace varios siglos, estamos todos en pos de escuchar ese idioma y de aprender ese idioma y de creer lo que dice ese idioma, de afianzar la información que se dice por medio de ese idioma científico. Entonces, venimos a través del tiempo aprendiendo, incluso desde muy pequeñitos se nos enseña en el colegio, lo primero que les enseñan a la gente, a los niños, que los planetas, por eso uno de niño quiere ser astronauta, generalmente hay muchos que quieren ser astronautas desde niños. ¿Por qué? Porque es una cosa, algo muy llamativo, ¿cierto?
El idioma científico también nos dice, la mayoría de los niños creen y les gusta, su mayor pasión son los dinosaurios. Entonces eso también es un idioma científico, es que el tiranosaurus, el megalodonte y toda esa terminología científica que pues en realidad es impuesta, todo el mundo la cree y todo el mundo no la cuestiona. Eso es un idioma, pero ¿qué pasa con ese idioma? Por ejemplo, ahorita supuestamente ha salido un nuevo telescopio que supuestamente lo pusieron que más lejos y ve más profundo en el espacio, todo este, y lo digo supuestamente porque pues, ¿quién puede corroborar esa información? ¿Sí? Cuando hay una sola fuente, ¿sí? Humana, sabiendo que el corazón del hombre es corrupto, hay una sola fuente humana y todo el mundo le crea esta información. No la cuestionan, ¿cierto? Entonces, dicen que las cosas que ha encontrado supuestamente este nuevo telescopio, que van a reevaluar todo el conocimiento que traíamos de la ciencia, el conocimiento sobre el espacio. Entonces, o sea, cambió todo. Se cambió todo. ¿Y qué pasó con la gente que se murió creyendo que las cosas que creían y que entendían y que sabían eran verdaderas? Ahora llega algo que cambia todo, supuestamente, y entonces todo el mundo va en pos de eso. Y siguen creyendo como verdad absoluta, sabiendo que puede cambiar en cualquier momento, de acuerdo a la opinión de las personas que están en el poder, ¿cierto? De las personas más prestantes de la ciencia humana, digámoslo así, la mal llamada ciencia, como dice la palabra de Dios. Entonces, ese es un lenguaje científico, ¿cierto? Ese es un lenguaje científico, es muy agradable. Ahora, ¿qué otro idioma podemos estar hablando nosotros? Estamos en el mundo y ¿qué idioma vamos a hablar nosotros? Y estoy hablando de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, los que escuchamos la palabra de Dios. Ahora, hay otro lenguaje, el lenguaje religioso, que tiene que ver con filosofía, que tiene que ver con teología, que tiene que ver con la mezcla de muchas cosas. Muchas cosas son las que dice el lenguaje religioso y de hecho, pues creemos también en ese, la mayoría de la gente que dice creer en Dios cree en el lenguaje religioso. Pero ¿será el mismo lenguaje que habla la palabra de Dios? ¿Será el mismo? El lenguaje de las religiones, de las diferentes religiones, ¿será que me lleva a conocer y a entender la palabra de Dios? ¿A creer la palabra de Dios? ¿Será? ¿O qué estará pasando? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, vemos que, por ejemplo, la religión nos dice muchas cosas, y porque no estamos hablando de no solo una religión, estamos hablando de muchas religiones que dicen cosas diferentes respecto a la palabra de Dios, que es una sola, ¿cierto? La palabra de Dios es una sola, pero la religión nos lleva a decir cosas diferentes. Por ejemplo, cualquiera que sea la religión tiene varias derivaciones. Entonces, si esta es la religión correcta o esta es la religión correcta, ¿por qué tiene tantas denominaciones que no piensan lo mismo respecto a las mismas cosas, ¿cierto? Ese es el lenguaje religioso, ese es el lenguaje de la religión y eso es lo que se enseña en la mayoría de las congregaciones, de las iglesias, de los templos, de la mayoría, donde usted quiera que se congregue, ¿sí? Llámese como se llame su religión, siempre va a haber una información y esa información no es compartida por todos, por eso hay derivaciones. Por ejemplo, en la religión de este lado hay dos grandes columnas y las dos columnas dicen que el otro es el que está equivocado, ¿cierto? Hay dos grandes columnas, hay dos grandes divisiones desde el principio de esa religión, que se formó hace como 1500 años, supuestamente. Y también en la religión católica, por ejemplo, en la religión católica, bueno, hablemos de que la religión católica hace parte del cristianismo. En el cristianismo, el catolicismo piensa una cosa, el protestantismo piensa otra cosa, los testigos de Jehová piensan otra cosa respecto a los mismos conceptos. Entonces, tenemos que entender que si vamos a hablar ese idioma, pues ese idioma no nos va a dar certeza de nada. No podemos seguir hablando el idioma de la religión. No podemos seguir hablando el idioma de la religión. ¿Por qué? Porque pues la religión no me da garantía de la verdad. Mire, esta mañana uno de nuestros amados hermanos abrió el servicio con una palabra respecto a Pedro, la historia que tuvo que pasar Pedro cuando negó al Señor. Miren, todo el mundo dice en el lenguaje religioso que pues tienen la verdad de Dios,
Y nosotros también a veces hemos caído en ese juego de que no, es que nosotros somos los que estamos correctos, los demás todos están equivocados. Y no hay tal cosa. El único que está correcto es el Señor Jesús. Por eso debemos centrar todo en Él. Él es el centro de nuestra vida, de nuestra creencia. Su palabra es la verdad, no la versión que yo tenga en mi propia congregación, no la versión de un pastor. Porque nosotros estamos guiados no por vista, sino por fe. No somos guiados por vista, sino por fe. ¿Qué significa eso? La fe viene por el oír, o sea, no nos vamos a guiar por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que nuestros oídos escuchan de la palabra de Dios. Y mostraban varias, mi hermano hacía un recorrido por varias de las situaciones que le pasó a Pedro, ¿cierto? Entonces, muchas veces eso es lo que le pasa a la religión. Pedro, gloria al Señor, que es todas las cosas que pasó, el apóstol Pedro, fueron para su edificación y la edificación de las personas que iban a escuchar sus palabras, que es la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que hay alguien que pueda decirle a Dios, no, 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 Señor, así no es? ¿Ustedes creen que existe esa posibilidad de que alguna persona le pueda decir, altercar con el Señor, decirle, no, no, Señor, eso no es así? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe una posibilidad de que eso suceda? Sí, venga, vamos a Mateo 26. Vamos a Mateo 26 para que veamos. Mire, todos estos ejemplos son hermosos, son preciosos. Eso es necesario que el Señor sea mostrándonos. Que el Señor está mostrándonos los ejemplos, porque esos ejemplos nos sirven para corregir. Miren, ahora analicemos la pregunta, ¿Será posible que una persona pueda decirle a Dios mismo, no, 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 Señor, eso no es así? No, Señor, no es así como tú lo dices, es como yo lo digo. ¿Será? Les voy a dar un ejemplo y eso debe removernos a nosotros interiormente para no irnos en pos de nuestro propio entendimiento, ni nuestros propios sentidos, ni nuestras propias ganas de ser mejores delante de Dios a nuestra manera. No, no es de esa forma. Miren lo que dice Mateo 26 desde el 30. Mateo 26 desde el versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, o sea, el salmo, había un salmo que cantaban en ese específico momento, ¿cierto? Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bueno, aquí viene una exposición de una verdad, porque la palabra del Señor es la verdad. Y les estaba diciendo a su círculo más cercano, ustedes todos se van a escandalizar de mí esta noche. O sea, se van a avergonzar de mí esta noche. Entonces, ¿cuál es la primera? No, o sea, yo, por favor, yo, Señor, no, por favor. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso debemos ser tardos para hablar y prontos para oír. El Señor les estaba diciendo, porque escrito está. O sea, que eso que iba a pasar no era por la fe de ellos o por las condiciones de ellos, sino porque está escrito. Porque está escrito y la palabra de Dios se cumple. Miren, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. El Señor les estaba dando a conocer una verdad, pero ellos no la aceptaron. Se atrevieron a decir, y es lo que nosotros hacemos. No, o sea, yo, por favor, no, yo no soy capaz de hacer eso. ¿Cierto? No, yo no, Dios primero. Y mire lo que le pasó a su círculo más cercano, a sus apóstoles. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ellos ni siquiera entendían de qué les estaba hablando en cuanto a la resurrección. Ellos ni siquiera entendían esas cosas y tenían miedo de preguntarle. ¿Y cuál fue la respuesta de ustedes? Me van a dejar solo y se van a escandalizar de mí, se van a avergonzar de mí. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta obvia? Cuando están todos congregados, en la congregación todo el mundo es bonito. Sí, cuando estamos todos reunidos, todo el mundo pone su mejor cara. Sí, es bonito todo, somos agradables y todo, pero cada uno, no hay excepciones, mis hermanos.
No hay excepciones. No por yo ser acá el que hable, yo estoy exento de todo. No, todos tenemos las cosas que debemos cambiar. Todos tenemos cosas que debemos cambiar en cuanto a conocimiento, en cuanto a conducta, en cuanto a acción, en cuanto a nuestras obras, en cuanto a entendimiento. Todos necesitamos ser edificados cada día, ¿cierto? Entonces, como ellos estaban reunidos con el Señor, todo el mundo, "Oh, por favor, va a pasar esto porque está escrito", les dice el Señor, esto va a pasar, es una verdad absoluta. ¿Qué puede hacer uno contra algo que está escrito en la que Dios ha determinado que suceda? ¿Y ellos qué le dijeron? Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está. Respondiendo Pedro, fue el primero que respondió porque Pedro era de esas personas que, mejor dicho, para la que sea dentro de su propia opinión. Él era de acciones rápidas, de respuestas rápidas, era el que corría primero y que quería estar primero y dentro de lo humanamente visible se vería como wow, es el que, mejor dicho, el más grande de todos y todo, pero mire lo que pasa. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, ¿qué estaba queriendo decir? Señor, bueno, sí, tiene razón, pero yo no, eso no me aplica a mí. Y el Señor acababa de decir, todos ustedes, todos. Entonces él estaba diciendo, no, Señor, no, eso no, a mí no me toca. Yo no hago parte de esa profecía porque eso nos pasa a nosotros, eso nos pasa a nosotros. Esta era la forma en que el Señor le estaba demostrando, el Señor muestra y pone esos ejemplos para que entendamos que no debemos confiar en nosotros. Cuando estamos congregados aquí en la reunión, todo el mundo pues es más santo y pues porque no estamos en medio de los lobos, ¿cierto? Allá es la verdadera prueba. Como decía alguien por ahí, mientras haya buenas condiciones, la fe, pues para todo el mundo la fe es grande, pero cuando no hay casa, cuando no hay trabajo, cuando hay hambre, ya ahí es cuando viene la fe a ser probada. Por eso el pueblo era probado en la prueba, ¿sí? Y los metía en el desierto 40 años para probaros qué había en vuestros corazones. ¿Será que el Señor no sabía? Claro, es para dar testimonio de que el hombre no debe confiar en sí mismo, sino en el que lo provee, en su proveedor, que es el Señor Jesús. El único proveedor, el Dios de siempre, el Dios desde siempre y para siempre. Entonces, este es uno más de los ejemplos, que en las pruebas es cuando se ve si la persona está edificada en realidad en la roca o no. Dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro volvió y le dijo, no, Señor, no. Ya estaba siendo más específico. Antes dijo todos, ¿sí? Pedro dijo, bueno, ellos, yo no sé, ellos no, pero yo no, Señor, yo no. Ya el Señor le estaba hablando a Pedro directamente. De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me dijo Pedro, yo también, Señor. Si tú lo dices, es cierto. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Entonces Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, todos dijeron lo mismo. Yo creo que todos conocemos el desenlace de esta historia, ¿cierto? ¿Qué pasó? Lo que ellos pensaron es lo mismo que nosotros pensaron. Yo creo, yo estoy firme, ¿sí? El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿sí? El que se cree muy firme, por eso es que uno tiene que depender siempre del Señor, no de su propio entendimiento ni de su propia fuerza. Nosotros no somos invulnerables. El Señor, por el contrario, nos dijo huir. Tengan cuidado porque la carne es débil, porque estamos en la carne y estamos en el mundo. Entonces, si hablamos el idioma de Dios, pues vamos a entender el mensaje del Señor. ¿Acá qué pasó? De pronto es una malinterpretación del idioma que estaba diciendo el Señor Jesús y ellos estaban hablando en su propio idioma. El idioma del Señor Jesús es la verdad absoluta, que lo que Él dice se cumple y lo que Él dice es perfecto y no tiene razón de echarse para atrás, ¿cierto? Pero ellos no habían entendido en qué idioma les estaba hablando, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el que dispone y les estaba diciendo lo que había que pasar, lo que tenía que pasar,
¿sí? Pero ellos entendieron y quisieron hablar dentro de su propio idioma. Ah, bueno, sí, aunque todos se escandalicen, yo no, y todos dijeron lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estaban conectados en el Señor les estaba diciendo la verdad y ellos pues estaban hablando en su propio idioma. Por eso, pese a que estemos congregados, pese a que nosotros llevemos mucho tiempo, que ya no sepamos algunas cosas de la palabra, no tenemos que estar plenamente seguros de nuestra propia, confiados en nosotros mismos de lo que ya sabemos, porque cuando viene la prueba, allí es donde se va a manifestar en qué estamos basados, en qué está nuestra confianza. Una cosa es ellos, por ejemplo, ahora, otros que sí fueron edificados, bueno, ellos también fueron edificados, ¿sí? Pero, por ejemplo, el ejemplo de Esteban. Esteban cuando vino la prueba y estaba delante de todos ellos. Por ejemplo, ¿qué pasó con Pedro? Pedro cuando estuvo delante que se fue a seguir el Señor, cuando se lo llevaron esa misma noche y se fue a tratar de averiguar y cuando le dijeron, ah, usted era el que andaba con él, usted era, no, 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 y lo negó, ¿sí? Esteban, por ejemplo, Esteban lo que hizo fue comenzar a hablar. Pedro también después lo hizo. El Señor lo edificó para que hiciera y que no tuviera temor ni de la misma muerte. No temed, no tema, temed, o sea, no teman al que puede matar el cuerpo, porque más allá no puede hacer nada. Teman al que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno, ¿cierto? A ese temed, dice el Señor. eh, Esteban en ese momento tuvo la lucidez para reconocer al Señor cuando lo iban a apedrear, estaba hablando de la palabra de Dios, predicando de la palabra de Dios, ¿sí? Y lo sacaron de la ciudad, de Jerusalén, y lo iban a apedrear. Aún así, él siguió predicando y le pidió al Señor que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Esa es la prueba de que murió con confianza en el Señor y que hasta su último respiro fue confianza y fe en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire, cuando hay plata, cuando hay trabajo, cuando no tengo problema en la casa, cuando estoy sano, pues es fácil creer, es fácil congregarme. Pero el problema es cuando mi trabajo, pues, se está en riesgo, ¿no? Por ejemplo, venga, hoy hay que congregarse hoy. No, pero es que si yo me congrego hoy de pronto, pues a mí ya me dijeron que si no me iban a dar el sábado y pues me pierdo el trabajo. Ahí es donde está la prueba. ¿En qué está cimentada nuestra fe? ¿En mi trabajo? ¿O en mis decisiones? ¿O en mi forma de entender o hacer las cosas? ¿O en lo que dijo el Señor? Mi pueblo, congregadme al pueblo, toda la congregación, di a los hijos de la casa de Israel, di a los hijos de Israel, di a la congregación de los hijos de Israel, santo es el día de reposo, pues con ninguna labor de siervos haréis. Esos son muchos de los ejemplos que el Señor nos da para que los entendamos y los apliquemos y los creamos para que no, porque si me voy en pos de lo que yo puedo entender o lo que yo puedo obedecer dentro de mi propio entendimiento, pues no voy a estar hablando el mismo lenguaje del Señor. No voy a estar hablando el mismo lenguaje del Señor. Por ejemplo, ¿qué otra cosa del lenguaje, de diferente lenguaje, podemos hacer referencia aquí? El lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de muchos que se dicen ser así, por ejemplo, lo que le pasó a Pablo, a Pedro y a los apóstoles. Gracias a Dios el Señor tuvo misericordia para volverlos a restaurar, ¿sí? Al final de cuentas, esa es la esperanza nuestra, que el Señor nos restaure. No que los restaure una y otra. Ahí no se da testimonio más de que ellos volvieron a negar al Señor. Por el contrario, cuando ellos fueron restaurados, ya no volvieron a negar al Señor, ya superaron esa prueba porque su confianza estaba en la palabra del Señor, en lo que el Señor había dicho, y la dieron por cierta porque ya reconocieron que no debían confiar en ellos mismos. El Señor los escogió. Y mire todo el testimonio que ha llegado hasta nosotros, gracias a Dios, por la boca de ellos, por la escritura de ellos, por la narración de los hechos del Señor. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, ¿cómo saber si estamos hablando el lenguaje de Dios o el lenguaje del mundo? Les doy otro ejemplo que es muy común. Cuando uno ve, por ejemplo, en los premios de la música, los Grammy latinos y todos estos premios, por ejemplo, hay cantantes, supuestos cantantes de música cristiana. Bueno, en realidad lo de la música cristiana no está en la palabra de Dios.
Ahí es Salmos, Salmos, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que estas personas van y dicen allá Jesús, o dicen allá Señor, y uno se emociona, wow, fue y les predicó, fue luz en medio de las tinieblas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para saber si eso está bien o está mal? ¿Cómo hago? ¿Habrá alguna forma de yo discernir sanamente, o sea, dentro de la palabra discernimiento en la verdad, que esto que yo estoy viendo en estos premios, estas personas que le cantan supuestamente a Dios, están en lo correcto o cómo hago? Pues yo puedo decir, no, eso está bien porque pues van y predican y hablan del Señor y ponen el nombre del Señor Jesús en alto. Y otra persona dirá, no, no, a mí no me parece porque pues es que no tiene que meterse allá y bueno, pero entonces yo cómo hago para tener un concepto basado en la verdad. ¿Qué debo hacer? ¿Será que hay alguna forma, ustedes qué creen? ¿Existe alguna forma de discernir si eso está bien o está mal? Por favor, respóndanme eso, ¿sí? Participemos todos para que sea amena este día, para escuchar las voces de todos, ¿sí? Y somos poquitos, somos poquitos. ¿Cuántos somos hoy? A ver. Pastor, ya llegó Manuel. Ah, bueno, qué bendición, Manuelito. Bienvenido. Bueno, por Pastor, aquí hay alguien. en la palabra, es cierto que en la palabra hay un versículo donde el Señor Jesús dice que sí, que Él nos va a regalar ese sentir, o sea, de saber dónde está, dónde se está predicando o se está hablando sobre Él, o lo correcto, o sea, lo que el Señor manda, pastor, que es que no me acuerdo bien, pero creo que lo han leído ustedes. Bueno, mi hermana, ¿qué pasa? El Señor, el Señor de hecho es el que da el sentir, el que da eso se llama el Espíritu Santo, ¿cierto? Que el Espíritu Santo no es como lo pensaban en la antigüedad, que era, en inglés lo describían como el Holy Ghost, que es como el fantasma santo, ¿sí? Porque lo tradujeron literalmente y así se conocía en la antigüedad, así lo traducían al inglés. ¿Sí? El fantasma santo. Entonces todo el mundo se hacía la idea que era como una sombra que venía y se poseía en la persona y la persona comenzaba a sentir cosas. Y de hecho es lo que piensa la gente todavía, que el Espíritu Santo es eso. Es cuando el Señor nos explica, ser todos de un mismo espíritu. Y también lo dice de otra forma, ser todos de un mismo sentir, ¿sí? De una misma mente. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de preguntas, yo no me puedo ir a mi forma de sentir, a mi forma de ver las cosas. ¿Por qué? Pues voy a ser engañado por mi corazón, porque mi corazón, dice el Señor, que el corazón del hombre es malo y es perverso, que siempre está inclinado al mal. Entonces yo no me puedo ir a mí me parece que, porque yo tengo como un sentir de que esto está bien o está mal. No, para eso tenemos una regla de medir. Cuando, por ejemplo, recuerden en el colegio, en la escuela, cuando le decían a uno, haga un cuadro de 4 centímetros de lado, ¿será que yo me ponía, bueno, yo voy a hacer esto acá, esta línea y esta, yo creo que esto es 4, ¿cierto? ¿Será que lo hacíamos de esa forma? Y si lo hacíamos de esa forma, ¿estaba bien? Recuerden que no. ¿Qué tenemos para hacer ese tipo de tarea? ¿Qué era lo primero que debíamos tener a la mano? ¿Se acuerdan? Una regla, pastor. Amén. Hermana, muchas gracias. Una regla. ¿Por qué? ¿Por qué con la regla? No, pero es que es derechita. No, porque es una medida estándar, una medida igual para todos. No por el hecho de que sea igual para todos, sino que viene de una medida básica, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer la tarea bien, yo necesito un instrumento que tenga la medida estándar que me va a decir y dar seguridad a mí que lo que yo estoy haciendo está de acuerdo a la medida de la tarea que tengo que hacer, ¿cierto? Yo necesito un lápiz para dibujar porque necesito dibujar, ¿cierto? Entonces, y la regla principalmente porque ella me da la medida. Me dicen 4 centímetros, entonces yo mido. De acá, acá hay uno, aquí 4. Entonces, bueno, entonces el lado es acá y lo realizo conforme al concepto que debo seguir, que es la medida estándar para todo el mundo, es igual, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero discernir qué pasa en estas situaciones,
para que mi mente no sea engañada ni mi corazón se vaya en pos de sus propios sentimientos. Yo tengo que traer esa información a la medida estándar. De hecho, canon, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice que hay unos libros canónicos y unos libros no canónicos? ¿Qué significa canon? Significa como medida, medida. Los libros que están dentro de la medida, ¿cierto? Es como una regla de medir, eso es como una regla de medir. Entonces, cuando yo veo las diferentes situaciones para discernir, acuérdense que dice que la ley del Señor es la luz, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Y lumbrera a mi camino. Yo para ver las cosas con claridad tengo que utilizar esto, como si fueran mis gafas, para que mi vista no me engañe, sino que yo, bueno, así sí puedo ver claramente, ¿cierto? Entonces, esa es la lámpara, la luz, la que me permite ver. Entonces, ese tipo de situaciones las debo traer aquí a la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer para poder discernir el bien del mal. Y la labor de los sacerdotes desde la antigüedad, ¿cierto? El del pueblo del Señor, la labor que fue encomendada a los sacerdotes, o sea, las personas que debían enseñar al pueblo, ¿a qué lo deberían enseñar al pueblo? A hacer diferencia entre lo santo y lo profano, que es lo bueno y lo malo, ¿sí? Para tener un discernimiento de acuerdo no a la opinión del sacerdote, sino de acuerdo a la ley de Dios, que es la regla de medir. La regla de medir es la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces ¿cómo hacemos para discernir eso? Vamos, utilicemos la regla de medir. ¿Qué dice el Señor respecto a eso? Déjale un momento, buscamos aquí este pasaje. Dice, vamos al libro de Juan, por favor, al capítulo 15, ¿sí? Vamos al libro de Juan, al capítulo 15, porque mire, uno puede ir aprendiendo cada vez más de la palabra, ¿sí? De hecho, uno aprende la palabra, gloria a Dios, que aprendemos de la palabra, y cada día añadimos más conocimiento, pero ese conocimiento debe dar un fruto, o sea, debe traer obras que sean acordes al conocimiento que yo tengo en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que veo tengo que medirlas conforme a la palabra de Dios para no ser engañado, porque hay mucha gente que habla un lenguaje muy parecido, pero no es el mismo lenguaje del Señor. Parece que fuera el lenguaje de Dios, pero no, el idioma es diferente, es un idioma diferente, formado por los hombres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para saber si estas situaciones, estos cantantes que van allá y reciben premios y dicen, Señor Jesús me puso acá? Analicemos, mire, Juan 15, versículo 19, desde el 18, desde el 18, desde el capítulo 18, podemos leer, miren. Entonces, analicemos la situación. Estas personas van y para recibir los premios y predican supuestamente que son luz en las tinieblas, en ese mundo de tinieblas, y están recibiendo un premio. Entonces dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Algo, bueno, a ver, ¿cómo interpreto yo esto en esta situación? ¿De qué me sirve? Básico, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿cierto? Entonces, cuando ve uno que un supuesto cantante cristiano vaya a que lo premien, a recibir un premio, un reconocimiento, una honra, ¿de quién? De ese mismo gremio, del mundo, ¿cierto? Entonces están reconociendo y están dando mérito y dándole gloria al hombre por las cosas que ha hecho, ¿sí? Entonces, como dice y menciona el nombre de Jesús, el Señor Jesús es el Señor, entonces todo el mundo es engañado por eso, pero dice, si fuerais del mundo amaría lo suyo. Ahí lo que está haciendo es ser amado por el mundo, ¿sí? Están reconociéndolo y están exaltándolo, están premiándolo, ¿cierto? Entonces,
venga, no, pero ellos dicen, mire, son personas que cómo cantan de bonito, mire esas producciones, mire todas las obras que ellos tienen. Por eso es que si medimos con nuestro propio corazón vamos a ser engañados. ¿Qué hacen allá? ¿Qué tienen que hacer allá? Si en realidad fueran luz del mundo, lo que deberían estar diciendo allá es arrepiéntanse para que no se vayan para el infierno. Si ustedes no se arrepienten y cambian su manera de ser, el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Y si no se arrepienten, arrepentíos, arrepentíos. Si no creen en el Señor Jesús, si no creen en su palabra, se van a ir al infierno y se van a perder. Esa sería la predicación que uno dice, bueno, fue luz en las tinieblas. No ir a recibir un premio de todo el mundo para que, bravo, bravo. Pues el mundo ama lo suyo, están hablando el mismo lenguaje del mundo. Y cuando usted ve, por ejemplo, la música cristiana, que eso es algo muy diferente. No, es que yo escucho solo música cristiana. No, pero es que la palabra nunca habla de la música cristiana. No, habla de unos salmos. Generalmente la música cristiana es toman un versículo o una partecita por ahí y le ponen mucho corazón. No sé si daba el ejemplo la vez pasada de una canción que dicen, por ahí tienen un video donde dice que la canción cristiana más bonita del mundo, es chistoso. Y dice que, oh Padre mío, Señor, yo quiero que vengas a mí y estemos los dos junticos. Y entonces pues suena muy bonito y la voz de la persona es preciosa y todo, pero pues no se ajusta a la palabra. Cuando dice la palabra de que, Señor, yo quiero estar ahí contigo, ven tú y yo solitos, Señor, tú y yo solitos, pues no lo dice de esa forma. Entonces es una forma muy romántica y puede tener una muy buena intención, pero no está conforme a la regla de medir. Ahí nunca, no veo que ninguno le haya dicho al Señor que venga y tú y yo, solo tú y yo solitos y vamos a tener un momento de intimidad y eso suena raro, eso suena como dedicándoselo al novio o a la novia, pero no suena en reverencia al Dios Altísimo, al que es digno de toda honra. No, no, porque no lo conocen, entonces hablan un lenguaje diferente y ese mismo lenguaje lo habla mucha gente, ese mismo idioma. Entonces, por eso somos engañados por ese tipo de situaciones y no podemos discernir, entonces pensamos que eso es bueno cuando es malo. Dice el Señor, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Si queremos vivir en el mundo y no podemos apartarnos de esas cosas, pues entonces vamos a seguir hablando el mismo lenguaje y vamos a pensar que rendimos en servicio a Dios, pero no, vamos a estar siendo engañados. Por ejemplo, los apóstoles, ¿qué idioma hablaban los apóstoles después de que fueron restaurados por el Señor? Ya no volvieron a negar al Señor, ya pusieron su vida al servicio de la palabra de Dios. El Señor les dijo, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Eso hicieron, se fueron a hablar. Su gozo, su alimento era hablar y dar el mensaje, preocuparse por las personas que estaban creyendo, los que estaban creyendo nuevos. Eso nos llena a nosotros cuando hablamos, cuando ustedes ven al pastor Germán preparando su tema, que no todas las veces sale el tema que uno ha preparado, sino que siempre el Señor lo manda y le abre la puerta para estos temas y le cierra la puerta para otros, porque no es a la forma de uno, sino como Él le manifieste lo que uno tiene que hablar. Ese es el amor, por ejemplo, que ustedes están en otros países y estamos hablándole, eso es una bendición grandísima, eso nos llena, no necesitamos ningún pago humano, ningún pago en dinero o en tesoros de este mundo podría como llenar eso, suplir eso que uno siente que el Señor nos regala de poder hablar gratuitamente la palabra de Dios a ustedes, mis hermanos. Eso es un regalo grandísimo que el Señor nos ha regalado, nos ha dado, y a ustedes, a todos nosotros, porque hemos escuchado, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar el mismo idioma, no el idioma del mundo, sino el idioma del Señor, ¿cierto? Miren, por estos tiempos hay un idioma que la mayoría del mundo habla. Sí, es chistoso porque eso congrega a la mayoría del mundo, la Navidad. Sí, yo creo que el catolicismo es la religión, el cristianismo es la religión más grande, si no estoy mal. Está muy cerca de la religión de este lado, pero el cristianismo es la religión más grande que hay hasta ahora, según las encuestas de los hombres, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay algo que congrega a mucha gente, incluso que no sea de la religión, que incluso personas que no quieren creer en Dios, pero los congrega, ¿sí? La celebración de la Navidad, y es curioso, ¿cierto? Entonces, hablan de lo mismo, Navidad, Christmas, sí, o lo que sea. Entonces,
eso reúne a todo el mundo y los une porque están hablando del mismo idioma. ¿Y cuál es ese idioma? Pues celebrar el nacimiento de Jesús, supuestamente, ¿cierto? Pero, pues hay unos que pues en realidad el nacimiento de Jesús no quieren saber nada, ni les interesa, ni siquiera lo saben, y entonces ponen un duende ahí vestido de rojo con barba y le dicen Papá Noel o Santa Claus. Entonces, y dicen que están celebrando la Navidad. Navidad viene de natividad, o sea, de nacimiento, ¿cierto? Entonces todos se congregan y hablan el mismo idioma. Entonces todo el mundo tiene ese sentir en Navidad, tiene, pues, entonces ahí es donde viene, bueno, ¿qué usamos para medir? ¿Eso está bien o está mal? No, pues yo lo puedo hacer, pues porque, pues pues yo lo hago de mi sentir, yo celebro, yo tengo mis cositas y yo doy regalos a mis hijos y todas estas cosas pasan y pues yo lo hago con una buena intención. Entonces ahí es donde debo venir a hacer la medida del Señor. Debo utilizar la palabra de Dios para medir si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal, o lo que el mundo hace está bien o está mal. Consideremos algo. Esto es algo de lo que todo el mundo habla de la misma manera, incluso aquí en estos países que tienen otra religión, ¿sí? También hay manifestaciones de eso. ¿Por qué? Porque es comercio, porque genera plata, porque genera que la gente esté tranquila. Entonces, venga, pero esto estará bien o estará mal. Basémonos, ¿cuál es el significado supuesto de la Navidad? Celebrar el nacimiento del Mesías de Israel, ¿cierto? Navidad, nacimiento, natividad. Dice algo la palabra, cuando yo traigo esto a la palabra de Dios, dice algo la palabra de Dios respecto a que el Mesías prometido, la salvación de Israel, el Dios que venía en carne, iba a nacer en diciembre. ¿Dice algo? ¿Ustedes tienen algún conocimiento acerca al respecto? Mis hermanos, a ver, no sean tímidos. Pastor, no, o sea, en lo que se ha leído, el Señor nos ha permitido leer, yo en ninguna parte he leído que el Señor Jesús diga un mes, o sea, que diga ahí que en ese mes Él nació y que se celebrara o que lo hiciéramos, no, o sea, no lo he visto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión sobre? No, no hay problema. Aquí lo que estamos tratando de explicar, qué pensamos, qué sabemos, qué podemos corregir respecto a la regla de medir, que es la palabra del Señor, que es nuestra medida perfecta. Las definiciones y los conceptos reales son los que están en la palabra. Sí, la pregunta es, ¿será que en la palabra de Dios existe alguna información que me lleve a pensar y a creer que el Mesías prometido nació en diciembre? No, pastor. Sí, bueno, Buenas noches, pastor. Con Manuel. Señor Jesucristo me lo bendiga. Sí, Sí. entonces, miren qué pasa. Dentro de lo que podemos decir, decía, bueno, pues hasta ahora, pues yo no conozco, ¿sí? Porque, por ejemplo, decir sí o no, tendría que yo tener seguridad de que ya la conozco toda y que no, lo que podemos decir es, dentro de lo que yo conozco, hasta ahora no he encontrado ninguna parte donde haga referencia de que el Mesías prometido, el Señor Jesús, iba a nacer en diciembre. Es más, cuando yo hablo de diciembre, estoy hablando en otro idioma diferente al de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta eso también ha sido cambiado. No sé si ustedes tienen conocimiento de que los meses del año, como nosotros los conocemos, no son los mismos meses del año que dice la palabra de Dios. ¿Alguien sabe qué es Aviv o Nisan, por ejemplo? ¿Han escuchado ese término, Aviv o Nisan? Nisan o Aviv. ¿Sí ven? No, No, pastor, el año pasado usted nos enseñó, el Señor Jesús nos enseñó por medio de usted que los meses eran diferentes, que sí que era, y los días también, según la palabra, ¿no? Lo que dice. Amén. Entonces, ¿por qué pasa eso? Eso llega y comienza a hacernos entender de que, venga, a ver, yo estoy hablando un idioma, pero yo no puedo entender el idioma del Señor. Por ejemplo, cuando yo me voy a los profetas, a la ley, a los salmos,
pues yo no voy a entender muchas cosas porque es un idioma desconocido para mí. De hecho, esa fue de la forma como nos enseñaron a nosotros el supuesto Dios de la religión. Bueno, los tantos dioses que tiene cada religión, porque cada religión tiene un Dios acomodado a su propia doctrina, ¿sí? Entonces, cuando yo voy y veo que en el mes de Aviv, digo, vengan, ¿ese cuál será? ¿Será octubre? ¿O será noviembre? ¿O será que es otra cosa que yo no conozco? Cuando yo veo que los meses que menciona el Señor yo no los conozco, quiere decir que hay un idioma que yo no estoy entendiendo. Y entonces, si quiero conocer la verdad, tengo que comenzar a aprender el idioma del Señor, ¿cierto? En la palabra de Dios no hay tal cosa como enero, febrero, marzo y abril. No. Y los meses del Señor tienen un nombre, el Señor los dispuso en qué tiempo y cuánto duran, y ahí hay una información valiosísima. No dice nunca que fue en diciembre, porque la palabra diciembre no existe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un lenguaje inventado, un idioma inventado por los hombres. Esos nombres vienen de la teología, de la cultura griega y romana. Todas esas cosas que nosotros hemos adoptado, que hemos recibido, que hemos heredado, no son bíblicas. Estamos hablando otro idioma, y la mayoría de los conceptos religiosos que tenemos acerca de Dios no vienen en el idioma de Dios, sino en el idioma greco-romano, en la que nosotros recibimos esa herencia por tradición, por imposición, ¿cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, es interesante mirar cómo a lo largo de la historia se ha narrado cómo llegó la creencia de la Biblia a Latinoamérica, ¿sí? No era original de acá. ¿Cómo llegó? Por los conquistadores, ¿cierto? Ellos vinieron e impusieron no la palabra de Dios, impusieron una religión, el catolicismo romano, y se llama romano, ¿sí? Es romano. ¿Qué tiene que ver Roma con el Señor Jesús? No, no. Era una urbe que era como decir Nueva York en estas épocas actuales, o una de las grandes ciudades donde se congregaba mucha gente por negocios, por cultura, por riqueza, por diferentes partes, y el Señor envió uno de sus discípulos allá para que predicara, ¿sí? Porque se tiene que predicar en todas las naciones. Pero el concepto de cómo llegó a nosotros, pues ya nosotros hemos ido siendo como actualizados en cuanto a la verdad de qué ha pasado a lo largo de la historia. ¿Cuál fue la versión de Jesucristo? El Jesucristo que nosotros nos enseñaron es sencillamente un Jesucristo que trajo la religión católica, ¿sí? Y después ha sido mezclado con el protestantismo, que estaban protestando contra algunas cosas de la religión católica, pero es herencia del protestantismo y cristianismo en sí es una herencia de la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces los conceptos son un lenguaje que no es bíblico totalmente, sino que tiene unos matices de la palabra, pero es un idioma diferente, ¿cierto? Entonces, por eso es que debo tener discernimiento. ¿Cómo voy a medir si lo que yo sé es verdad o no? Se tiene que cuadrar con la palabra. Tengo que medirlo con la palabra. Cuando me hablan de una celebración que es de las más importantes en el mundo actual, ¿qué otra celebración hay más importante o más, digámoslo así, que congregue más personas? ¿Hay alguna otra? Yo creo que ninguna, porque por ejemplo otras celebraciones religiosas, por ejemplo como el mes sagrado de estas personas acá en este lado, los de esta religión, no congrega a gente de otras religiones o incrédulos de su propia religión, ¿cierto? No, esta congrega a mucha gente. Entonces, ¿cómo hago yo para medir si es real o no es real? ¿Qué será? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues analicemos la situación. ¿Será que en la palabra de Dios el Mesías prometido por Dios a su pueblo escogido, la salvación del mundo, la salvación de la humanidad, de los hombres escogidos, será que el Señor no habrá mencionado cuándo era el tiempo de su venida? Analicemos eso. ¿Será que algo tan importante, tan crucial, tan solemne, el que iba a venir, será que el Señor no iba a anunciar y no iba a dejar claro cuándo iba a venir? Es interesante, ¿cierto? Nos habíamos preguntado eso. A nosotros nos dijo la religión que era en diciembre 24, pero cuando uno comienza a echar para atrás en la historia, ¿cierto? Comienza a decir, bueno, pues no, diciembre 24 no, y el 25 de diciembre no es una celebración bíblica.
No, es una celebración totalmente ajena a la palabra de Dios, que por el contrario lo que buscaba era honrar otros dioses. Sí, eso no viene de la palabra, la fecha, viene de el paganismo romano que había en Roma, y todo eso fue una mezcla de muchas cosas, y así se formó el catolicismo. Y no es que uno esté en contra del catolicismo, no. Yo lo que estoy en contra es de la mentira, ¿sí? Del engaño, sea del catolicismo, del cristianismo, de la iglesia evangélica, de los testigos de Jehová, de la religión que sea, de los hinduistas, de los mahometanos, de quien sea, ¿cierto? En contra de eso es de lo que debemos estar, en las mentiras. Y pues uno no se va a poner a pelear así como ha peleado la gente en guerras, por eso es, no, esa no es la forma. La forma es la verdad. Así como hizo el Señor nunca levantó una espada física. Su espada era su palabra, ¿sí? Nunca se resistió a que lo fueran a matar, porque él aplicó lo que él predicó. No le teman a los que matan el cuerpo, porque más de eso no pueden hacer. No estaba confiado. Miren Esteban fue tranquilo, pese a que lo estaban apedreando, lo estaban matando. Dijo, Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Y eso es lo que nos debe guiar a nosotros. Entonces, este concepto, ¿cómo hago yo para saber si este concepto es verdadero? Esto que congrega a tanta gente, el Mesías prometido, ¿será que no hay? Venga, pero Señor, ¿cómo hago yo para saber? Entonces uno podría decir, no, es que ahí nunca dice. No, yo no podría asegurar que no lo dice porque yo no lo sé. Yo lo que debo es comenzar a cuestionarme, venga, si hay algún evento tan importante en la totalidad de la historia de la humanidad, así como el Señor menciona cuándo fue el primer hombre y así como menciona cuándo va a ser el final, ¿será que no está mencionado ahí cuándo tenía que venir el Mesías? ¿Cuándo tenía que venir el Mesías? ¿Será que sí es cierto lo que me dice el mundo, el idioma del mundo, respecto a esa fecha? Entonces, es interesante. ¿Será que hay una información? ¿Hay una información de cuándo murió? ¿Sí conocemos cuándo murió exactamente el Señor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué conocimiento tienen al respecto? ¿Sí habrá una información del día preciso en el que murió el Señor? Un día de reposo es lo único que se sabe. Bueno, mi hermano, sí, gloria a Dios que llega esa información a nosotros, que es un día de reposo, ¿sí? Entonces, como nosotros no hablábamos el mismo lenguaje, el mismo idioma, no sabíamos ni que era un día de reposo, ¿sí? Que era un día de reposo. Ahorita, además, dicen que el día de reposo ya no es el que el Señor dice en la palabra, sino que es el domingo. El día de reposo es el domingo. Y el Señor acá en su palabra, como no hablábamos el mismo idioma del Señor, pues aquí dice el Señor que el día es el séptimo, que se llama Shabbat, ¿sí? En hebreo, que lo tradujeron al griego como sabatón. Y al español vino esa falta de traducción correcta, que no lo tradujeron, sino que lo transliteraron. ¿No? Shabbat, que significa reposar, descanso, ¿sí? Lo transliteraron a Shabbat, sabatón, y de eso vino sábado, sábado. El día, el Señor que dice que hay que descansar, que no hay que trabajar, es el sábado. El idioma de los hombres y de la religión me dijo que ese día es el domingo, ¿cierto? Porque ya cambió. Entonces, como yo no hablo igual el idioma del Señor desde el principio, entonces estoy creyendo una cantidad de cosas en las cuales la religión me engaña. Mire qué dice, por ejemplo, el Señor en cuanto a eso. Leamos Juan, el libro de Juan, por favor. Juan, capítulo 1. Leamos Juan y verán, entendamos eso. Por eso hay muchas cosas que nosotros leemos que no entendemos de la palabra. Y el Señor les decía a los discípulos, ¿todavía están endurecidos sus corazones? ¿Todavía no entienden estas cosas? Y los apóstoles nos explicaban esa situación. ¿Qué es lo que sucede? Que no estamos hablando el mismo idioma de Dios porque nos hemos hecho pesados para oír. ¿Oír qué? Pues la palabra de Dios. Estamos creyendo más en la religión que en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, ¿cierto? Entonces, cuando llega cierta información, pues uno no la entiende porque uno no está acostumbrado a ese idioma. No está acostumbrado y no conoce la forma de hablar ese idioma. Entonces, miren, ¿qué pasa? A nosotros nos dijeron, bueno, hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento ya está obsoleto, o sea que no le ponga cuidado a eso. Es información ahí, si usted quiere, pues puede leerla. Eso nos dice la religión. El Nuevo Testamento es la venida del Señor Jesús y cambió todas las cosas. Cambió, ya no hay que hacer lo mismo, ya había un pueblo, el Señor lo desechó y ya lo reemplazó. Lo reemplazó y eso viene de la teología. Eso se llama dispensacionalismo, la teología del reemplazo. Que el Señor había escogido un pueblo y pues el pueblo se le torció al Señor. Entonces, pues, pues, qué vaina, ¿no? Entonces, pues ya, entonces Dios decidió, no, ya como estos se me torcieron y no me hicieron caso, entonces yo voy a escoger otro que es la iglesia. Entonces, a partir de aquí ya es un Nuevo Testamento que es diferente. Y es una cosa totalmente errada. Ese idioma es el idioma de la religión. No solo se aplica al cristianismo, a la religión de este lado también dice lo mismo. Hay un pueblo que el Señor había escogido y pues entonces seguro el Señor se equivocó porque el pueblo se apostató y se fue en pos del mal. Entonces ahorita ese pueblo ya no es ese y es nuestro pueblo. Y eso dice la religión de este lado, ¿cierto? Es nuestro pueblo. Entonces ya aborrecen al pueblo que ha sido escogido, todo lo que tenga que ver con el nombre del pueblo que ha sido escogido por Dios, que es el nombre de Israel, ¿cierto? Pues ya no quieren saber nada, hay un aborrecimiento total a eso, porque ahorita la verdadera religión es la nuestra. Entonces ya nosotros somos los que reemplazamos a ese pueblo escogido por Dios. Eso no, sí ven que pasa una y otra vez en diferentes partes del mundo, con diferentes condiciones, que reemplaza. No es tal cosa. Dios habla y Dios ha hablado y ya habló y ya dijo, ya dejó escrito todo lo que es, lo que pasó y lo que será, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Él le hablaba a los profetas. Esa misma palabra a Moisés, dio la ley, a los profetas, en los salmos, está todo ese conocimiento. ¿Qué pasó? Cuando llega el Señor Jesús, pues el Señor Jesús viene a cumplir eso que estaba escrito, a cumplirlo, a que se manifestara las profecías en el cumplimiento en parte, ¿sí? De lo que tenía que suceder, que el Mesías tenía, por ejemplo, él les decía, porque es necesario que el Mesías sea, que el Hijo del Hombre sea aborrecido por los principales sacerdotes. Es necesario que sea azotado y sea desechado y muera y resucite al tercer día. ¿Por qué lo decía? Porque ellos no sabían, la religión de ese entonces no creía que eso tenía que pasar así. Ellos estaban esperando un Mesías que los iba a venir a liberar del Imperio Romano y que iba a volver a darles plata y poder, ¿sí? El Señor vino y les dijo, porque es necesario, y les decía, ¿quiénes? A los apóstoles. Y los apóstoles, como no hablaban el idioma del Señor todavía, entonces por eso no entendían y tenían miedo de preguntarle. Eso es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Está la información de la ley, los profetas y los salmos. El Señor viene y cumple eso que está escrito. Los apóstoles, ¿qué hacen? Sencillamente dar testimonio de que mire que eso se está cumpliendo en el Señor Jesús. Él es de quien habla la palabra. Toda la palabra de Dios habla de Él. Sí, de Él, y Él vino a dar cumplimiento. Él es el que dijo, yo habitaré entre vosotros, yo iré a vosotros y os salvaré. Yo iré y todo se cumplió, todo se cumplió. Por ejemplo, en las narraciones de Pablo, del apóstol Pablo, de Pedro posteriormente, ¿qué hacen? Explicar qué fue lo que pasó con la venida del Señor respecto a lo que estaba escrito. ¿Sí? Ellos sencillamente lo que hicieron fue explicar, dar explicaciones de eso que estaba escrito ya. Esto fue lo que pasó porque estaba escrito allá, porque Moisés lo anunció, Jeremías lo anunció, Isaías lo anunció. Entonces, la palabra es un complemento, es una sola cosa. No hay tal cosa como Nuevo y Antiguo Testamento diferentes el uno del otro. No, hay un pacto que hizo el Señor y ese pacto es que, pues, los mandamientos son el pacto de Dios, ¿sí? Los que se acojan a los mandamientos van a ser sus hijos, su pueblo, y Él será su Dios. Si tenemos un Dios que es nuestro Padre, pues tenemos que acogernos a las normas de la casa del Señor. Como cuando usted vive en la casa de su papá le dice, mijo, mientras usted vive acá, usted se acoge a las reglas que hay en esta casa. Si usted no quiere vivir bajo mis reglas, se va. Se va. Cuando eso no se cumple, hay muchos problemas, que terminan los hijos pegándole a los papás o los hijos echando a los papás a los ancianatos. ¿Por qué? Porque no se cumple la forma normal y regular como deben ser las cosas, el orden establecido. Entonces, eso es lo que es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, que es
sencillamente desde el principio hasta el fin. Aquí en Apocalipsis dice el que añada o el que quite, pues se las va a tener que ver con Dios mismo. Con Dios mismo. No se le puede quitar ni añadir nada. Y la religión me mostró un idioma en el cual tenemos que quitar la mayor parte de la palabra de Dios y creemos solo en esta parte sin entender que está hablando de lo mismo. Entonces la labor de los apóstoles, ¿qué fue? Ir a explicar lo que se estaba cumpliendo. Por eso Pablo decía, este es del que estaba hablando el profeta ya. Y les iban a decir, ¿y qué pasó con la gente que hablaba el lenguaje religioso y no hablaba el lenguaje de la palabra? Lo rechazaban. Y se estaba cumpliendo lo que estaba escrito de ellos, que lo iban a rechazar. Por eso lo apedreaban a Pablo. Por eso los perseguían. Por eso querían matarlo a Pablo. ¿Cierto? Eso es lo que pasa porque él estaba hablando ya no el idioma que venía hablando religioso, del judaísmo como tal, sino ya el idioma de la palabra, que no está, el idioma de la palabra de Dios no lo habla ninguna religión. Por ejemplo, el judaísmo, que uno pensaría, no, bueno, pues ellos sí siguen la palabra. No, el judaísmo es un conjunto de cosas donde mezclan la palabra de Dios y la tradición de los hombres. Entonces, quitan o agregan cosas de acuerdo a su propia manera de pensar. Tanto así que el judaísmo dice, por ejemplo, que Moisés era judío. Moisés era judío. Entonces uno dice, pero cuando uno va a la palabra dice, no, pero Moisés no era judío, Moisés era levita, de la tribu de Leví, ¿cierto? Pero la religión del judaísmo, para defender su religión y su denominación, pues dice, Moisés era judío. No hay tal cosa. Ese no es lenguaje bíblico, ese es lenguaje religioso. Ese es un idioma que yo tengo que entender. Lo mismo la Navidad. Mire, la Navidad acá, en Juan, lo que decía que íbamos a hablar, Juan 1:1, dice, miren la forma que a veces es confusa para mí porque yo no estoy acostumbrado a ese idioma. Dice, en el principio era el verbo. La palabra ahí correcta no es verbo porque el verbo es una parte de las palabras, de la forma de hablar. No es el verbo, es la palabra en sí. Todo lo que se dice no es una sola parte. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando uno, mire, y todavía la gente sigue disertando acerca de estas cosas y hay muchísima confusión. ¿Por qué? Porque tratamos de verlo desde el punto de vista de mi religión y no con el lenguaje del Señor Jesús, con el lenguaje de la palabra del Señor, ¿sí? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea que de lo que se está hablando de esta palabra, que es desde el principio, es de Dios mismo. Dios mismo. Pero mi religión no me permite ver que hay un solo Dios, como dice la palabra, sino que mi religión me impuso que son tres, porque pues este no puede ser el mismo de este, porque pues es que no me parece, es que no es a mi parecer, Dios puede hacer todas las cosas. Sí, vienen las diferentes, como las adaptaciones, por ejemplo, los testigos de Jehová dice que era, y el verbo era otro Dios. Y la palabra dice que no conocerá otro Dios sino a mí. Entonces, si hay otro Dios, hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque cada uno quiere adaptar la palabra de Dios de acuerdo a su doctrina. Miren, hoy hablábamos de algo muy interesante y esto me parece que es bien importante que lo sepamos. Cuando uno, por ejemplo, habla con un testigo de Jehová, muy probablemente ellos van a decir, no, pero es que en su Biblia no. En mi Biblia, en la Biblia de los testigos de Jehová. Entonces, por ejemplo, cuando a una persona le dice, miren, aquí lean la palabra de Dios. No, es que yo soy católico. Tráigame mi Biblia católica. Yo quiero ir la Biblia católica. Entonces, hay Biblia católica, hay Biblia de los testigos de Jehová, hay Biblia de los mormones. Entonces yo digo, ven, a ver, abran su Biblia, si tienen una Biblia impresa, abran su Biblia y es chistoso porque aquí hacíamos este ejercicio en esta mañana y por aquí hay una cosa que dice copyright. O sea, como derechos de autor, ¿sí? Derechos de copia, ¿sí? Y es chistoso porque ellos imponen que esto tiene que pagársele derechos a ellos para copiar esto que está aquí. ¿Sí? Copyright dice por Holman Bible Publishers, ¿sí? Todos los derechos reservados. ¿Sí? Entonces yo vengo y veo esto aquí. Holman, esta es la versión mía, esta es mi Biblia. No hay tal cosa.
Ninguna religión se puede apropiar de la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios, Dios mío. O sea, pretender que hay una Biblia católica y una Biblia de los testigos de Jehová y una Biblia cristiana y una... No, no, eso es un error total por estar hablando el lenguaje de los hombres y no el lenguaje del Señor. La palabra le pertenece a Dios, yo no puedo apropiarme de esto, tengo que apropiarme de ella en el sentido de que da sentido a mi vida, sí, aplicarla como mía, pero no, yo no la dije yo no la inventé, yo no puedo o sea, segmentar las cosas así. Entonces, ese es un problema gravísimo. No hay, la Biblia es una sola. Si yo quiero buscar, el Señor es el único que me puede decir, Señor, ay, ¿cuál es la versión verdadera? No, ninguna de las versiones que vemos nosotros porque no fue escrita en nuestro idioma. El Señor es el único que con las herramientas que Él nos da, nos va a mostrar cuál es la verdad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro de mi traducción. Porque la palabra de Dios nos escribió en español. Para entender, tengo que ir, por ejemplo, hoy poníamos un ejemplo, si usted quiere hablar inglés, uno quiere aprender a hablar inglés, de las cosas que uno tiene que aprender básicas, es que en inglés no se dicen las cosas de la misma forma. Por ejemplo, cuando yo digo en español, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene? Entonces yo quiero preguntar cuántos años tiene esta persona, entonces yo voy a preguntar, bueno, para los que conocen un poquito de inglés, how many years do you have? ¿Cuántos años tiene? ¿Literal? No, en inglés se dice, how old are you? O sea, se pregunta, ¿cuán viejo eres tú? ¿Cuán viejo eres? No se pregunta cuántos años tienes. Si uno translitera, básicamente hace la traducción literal, pues no le van a entender. No le van a entender. ¿Por qué? Porque yo no sé hablar inglés bien. Porque si quiero aplicar la visión del español en el inglés, pues entonces no me van a entender y no voy a estar hablando inglés. Voy a tratar de hacer cosas equivocadamente. Es un ejemplo muy valioso porque pues, la palabra de Dios es exactamente algo muy similar, siendo la palabra de Dios la única verdad, no el idioma inglés, digámoslo así. Para entender la palabra de Dios, pues tengo que hablar el idioma del Señor. ¿Cómo hago? Y no estoy hablando del hebreo, no, estoy hablando de la forma de entendimiento de los conceptos como los explica Dios y no como me los enseñaron en la religión. Cada religión es como una traducción diferente. Cada uno hizo su propia traducción y la interpretó. Y así se quedaron y nunca más escudriñaron cómo más podemos hacer. Por eso cuando llegan en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno queda como, venga a ver, pero vuelvo y leo. Y sigue leyendo y sigue sin entendimiento. ¿Por qué? Porque estas cosas son ajenas. Es un lenguaje que no es común para mí porque yo no hablo ese lenguaje porque no he sido enseñado en eso. Entonces tengo que dejar de pensar en mi lenguaje, en mi forma de entender y en mi forma de aprender. Y tengo que irme a aprender desde el principio para entender de qué está hablando el Señor. El principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y si la palabra me dice que Dios es uno, y que no habrá dioses junto a Él, que no hay dioses junto a mí, dice el Señor, que Dios es uno arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no conocerás otro, que no habrá otro Salvador sino yo. Y lo dice la palabra, que está hablando acá, que Él iba a venir a morar aquí, ¿cierto? Pero estas cosas, pues como son en otro idioma, la traducción al idioma humano, al idioma religioso, me mostró que pues esto no coordina con nuestro entendimiento, aquí tiene que haber tres. Este tiene que ser otro diferente. Entonces, por eso los testigos de Jehová tradujeron, y el verbo era otro Dios, agregaron una palabrita para entenderlo a su manera. Y así también nos lo ha heredado la tradición. No entendimos. Entonces, mire, a lo que vamos de esto, ¿será que la palabra habla del nacimiento del Mesías prometido? Aquí en el versículo 14 de este mismo capítulo 1 de Juan, dice, y aquella palabra fue hecha carne. ¿Cuál es la palabra? De lo que estaba hablando en el principio, que la palabra era Dios, Dios mismo, Dios mismo. Dice en el versículo 5, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí en la traducción que yo tengo dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, como yo no hablaba ese idioma, a mí me dijeron que Jesús era otro. Entonces, como yo no hablaba ese idioma, pues sencillamente, pues a mí me dijeron, es otro, bueno, listo. Pero el lenguaje bíblico, el idioma bíblico me dice, el idioma del Señor,
me dice que el Señor, el único Dios verdadero, que no conoceré otro, es mi luz. Acá me está diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, ¿quién era el que venía? Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, me están hablando de una forma que pues suena bonito y la gente se lo aprende de memoria, pero no lo entendíamos porque estábamos hablando otro idioma. Entonces, dice, aquella palabra fue hecha carne. ¿Qué significa eso? Pues que ese Dios verdadero se hizo carne, se manifestó en el mundo. A mí me enseñaron otra cosa. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Con qué la compara? ¿Con qué la compara la gloria que vimos? Dice acá Juan, vimos su gloria. Gloria como, o sea, está haciendo una comparación, una comparación. Dice que esa palabra que es Dios, vino y se hizo carne y lo que ellos vieron fue una comparación como el unigénito del Padre. Entonces ya comenzamos a entender un poquito más en el idioma del Señor teniendo en cuenta toda la información que ya hay acá. Entonces, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra habitó es una palabra que en griego es skenoo, dice S-K-E-N-O-O, que significa habitar o morar o tener una carpa, ¿cierto? ¿Qué es una carpa? Entonces ahí, si yo me voy a que habitó, sí, vino Jesús y habitó, sí, habitó allá. Pero si yo me voy al lenguaje bíblico de lo que significan las palabras, pues acá me dice que es como una carpa, que es el hecho de haber morado como en una carpa. Bueno, pero una carpa, ¿será que esas carpas como la de un circo? ¿O será como una carpa como de los Boy Scouts, de esas de camping? ¿O qué? Pues esa misma palabra carpa quiere decir tienda o tabernáculo, tabernáculo. ¿Sí? O sea que lo que podemos decir acá fue que el Señor se hizo carne y se tabernaculizó, o sea, se hizo para venir al mundo, hizo como una especie de tabernáculo, que es el cuerpo físico en el cual el Señor se manifestó. Hizo un tabernáculo. Entonces, pues como yo no hablo el idioma del Señor, pues el Señor pues no voy a entender este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ustedes sabían que en lugar de la Navidad, que no es una fiesta bíblica, hay fiestas que el Señor sí manda que celebre su pueblo, sus hijos. ¿Sabían? ¿Teníamos este conocimiento? Por favor, quiero que me respondan esta palabra, esta pregunta. ¿Ustedes sabían que el Señor, hay unas fiestas que el Señor manda para que sean celebradas por la eternidad a su pueblo? El año pasado usted nos dijo, pastor, que sí habían que la palabra, o sea, por medio de la palabra, y nos leyó, ¿cierto? O sea, que sí habían unas fiestas que se había mandado el Señor Jesús. Pues hasta ahora eso es lo que yo tengo entendido por medio de la palabra que el Señor nos dio por medio de usted, pastor Mauricio. Bueno, por medio, sí, bueno, se ha manifestado a nosotros por medio de la predicación de los pastores de esa congregación, pero pues es algo que está escrito desde siempre acá, ¿cierto? Entonces, ¿conocemos esas fiestas? Miren, es importante esto cuando el Señor dice, el que ama a Dios, ¿qué dice después? El que ama a Dios, guarde sus mandamientos, ¿sí? ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Decía el Señor Jesús. Dice que el que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, venga a ver, o sea que hay un mandamiento del Señor, mandó a que se celebren unas fiestas y nosotros ni siquiera conocemos cuáles son esas fiestas. Ni siquiera conocemos cuáles son las fiestas que hay que celebrarse, que se tienen que celebrar, ¿cierto? Entonces, por eso no estábamos hablando el mismo idioma, porque en el mandamiento que nos fue dicho a nosotros, hay un mandamiento que dice santificar las fiestas. La Iglesia Católica tomó los mandamientos, los acomodó a su propio lenguaje y en lugar de decir 6 días trabajarás, pero el séptimo día de reposo será para el Señor tu Dios, no harás obra de siervos en él. Sí, o sea, no trabaje en ese día, el séptimo día es día del Señor, día de reposo, pero el idioma del catolicismo
Pues dijo, no, 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 nada que ver con los judíos, nada que ver con no, con ese odio que había al pueblo escogido de Dios. Sí, no me estoy refiriendo a los judíos, sino a todo el pueblo de Israel. Israel, los judíos son una parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y ahí en la palabra de Dios nos menciona qué es ser judío en realidad, ¿cierto? Entonces, el idioma católico, el idioma del cristianismo, pues sencillamente desechó eso y no, ese día de reposo no, de nosotros vamos a hacer uno nuevo. Y se hicieron uno nuevo. El día de reposo ahorita, ¿cuándo es que descansa la gente? El domingo. ¿Sí? Y eso viene del cambio que hubo. Entonces, otro idioma. Cuando a mí me mencionan que es que, mire, es que cumplir los mandamientos es también reposar el día séptimo, el día sábado. No, 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 eso es de los es de tal denominación, no es que usted es judío mesiánico, usted, no, 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 eso no le pertenece a los judíos, no le pertenece a ninguna denominación, es un mandamiento de Dios, de Dios. Entonces yo veré si en realidad quiero creerle a Dios o a los hombres. ¿Sí? Ahí dice el Señor que son mandamientos por siempre. Los mandamientos son esa fiesta, hacen parte de las fiestas que hay que celebrar, así como el día de reposo, pero no hablábamos el mismo idioma de Dios. Por eso no entendemos cuando el Señor habla y llama a su pueblo. Entonces pensamos que somos pueblo de Dios, pero no hacemos lo que Él nos dice que hagan. Entonces, cuando el Señor me dice que celebremos las cosas que tenemos que celebrar, es porque dice que hay una fiesta, hay un evento en el cual el verbo, Dios mismo se hizo carne y se tabernaculizó, o sea, se hizo aparente, se manifestó, ¿sí? Y esta palabrita, ¿sí? Se tabernaculizó entre nosotros, pues tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. Hay una fiesta que es mandada por el Señor, que es la fiesta de los tabernáculos, y no es en diciembre, no es en diciembre. O sea, la información sí está. Toda la información referente a cuándo nació el Señor sí está en la Biblia. No es que no esté. Por ejemplo, muchas veces cometíamos el error de decir, no, en la Biblia no dice nada. Claro que sí dice, sí dice. El problema es que no estamos hablando el mismo idioma de la Biblia. Para entender las cosas que dice la palabra de Dios, que dice Dios en su palabra, pues necesito aprender el idioma de Dios, el lenguaje de Dios. Y reitero, no me refiero al hebreo, me refiero a la forma como Dios habla, a toda la información. Si usted quiere hablar bien inglés, usted tiene que practicar, usted tiene que hablar, usted tiene que comenzar a entender cómo se dicen las cosas. Por ejemplo, para decir, para ordenar un menú o algo así, yo quiero sopa y yo quiero huevos y yo quiero, en inglés será, I want tal cosa, bueno, hay una forma correcta. Yo voy a hacer, ¿sí? Yo voy a hacer, se dice, y uno si lo dice en español, yo voy a hacer sopa. No, a mí me refiere, me da otra. No, pero en inglés se dice, I'll do soup, I'll do this. O sea, hay una forma de hablar diferente en inglés y en español. Entonces, si yo quiero hablar en inglés, yo tengo que comenzar a pensar en inglés, a entender el inglés y a conocer el inglés, a practicar el inglés, a estar mentalizado en inglés, no traducir todo el tiempo, ¿sí? Porque eso me va a generar confusiones y no voy a hablar bien. Voy a demorarme mucho más tiempo. Entonces yo pienso en español, analizo en español y traduzco literalmente al inglés y después hablo. Y mi pronunciación no va a ser correcta porque estoy pensando en español. Aquí el Señor dice, cuando el Señor dice que nos despojemos de todo, que no nos preocupemos ni de qué vamos a comer, ni de qué vamos a vivir, ni qué vamos a vestir, es eso mismo. Dejen de pensar en su idioma y piensen en el mío. ¿Acaso no tiene el Señor cuidado de sus hijos? ¿No son los hombres más importantes que las flores del campo o que las aves de los campos, del monte? Si el Señor tiene cuidado de esas flores que van a ser echadas al fuego, después que tienen la gloria más grande y se ven hermosísimas, ¿cuánto más cuidado más no va a tener de nosotros? O sea, el Señor nos está sacando de pensar en nuestro propio idioma y venir a pensar en, el Señor es mi proveedor. ¿Qué voy a temer lo que me puede hacer el hombre? ¿Por qué voy a tener miedo de lo que me haga el hombre? Referente al trabajo, referente al estudio, referente a la manutención de mi familia, de mis hijos, referente al arriendo, referente a conseguir las casas, referente a conseguir el carro. No pensemos en eso, porque dice el Señor, preocúpese primero por el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás le va a ser añadido. No, y cuando dice todo, no es que usted vaya a tener los yates y la acción del club, no, todo lo que el Señor dispone que usted tenga, que es lo necesario que tengamos. Entonces,
cuando voy a esta información, perdone que me tome un tiempito más, porque este tema es muy bueno. Todos los temas de la palabra son muy hermosos, ya que pues tenemos esta plataforma así gratis, de forma gratuita, y podemos hablar de esto, gloria a Dios, que no estamos presionados por el tiempo, entonces me parece muy bonito. Por allá en Levítico, cosa que es otro idioma que nosotros no entendíamos, porque ni siquiera lo conocemos, porque no lo practicamos, porque no queremos aprenderlo. Ahora el Señor nos trae a que es necesario que comencemos a aprender las cosas primeras para que volvamos a la senda antigua, dice el Señor. Volveos a mí, pueblo mío. Si somos pueblo del Señor, vamos a volver, regresar. ¿Por qué? Porque nunca hemos estado allá, porque nuestros padres pecaron y fueron desechados porque desecharon el conocimiento del mandamiento de Dios. Nosotros ni sabíamos de dónde veníamos. Ahora el Señor está llamando de nuevo a su pueblo, a esa descendencia dispersa por las naciones. A nosotros nos enseñan, que usted es cristiano, usted es la iglesia, usted no tiene nada que ver sí, físicamente con el pueblo de Israel. Pero es falso, estaban hablando otro idioma. En Levítico 23:33 dice el Señor, Levítico 23:33 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos o las tiendas o las moradas, las enramadas, como hay muchas formas de llamarlo según nuestro idioma, pero le dice la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. Entonces uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pero dice que esas fiestas son las que tenía que celebrar el pueblo del Señor. Si nosotros somos pueblo del Señor, hay un mandamiento por siempre, pero yo ajeno. Entonces, acuérdense que venimos de la información de que aquel verbo fue hecho carne y se tabernaculizó. ¿Por qué se celebra esto? Venga, a los 15 días del mes séptimo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. O sea, el 15 de julio, no, porque los meses no son los mismos. Tengo que dejar de pensar en esta forma y pensar en la forma del Señor. Irme al origen, cuando el Señor dice cuál es el mes primero, cuándo comenzó el año. El Señor dice cuándo comienza el año. Este será el primero de los meses del año, le dijo a Moisés. Este para vosotros va a ser el primero de los meses del año. Pero a mí me dijeron que era enero. Y yo celebro y me alegro pues, de prosperidad y que, ¿cómo es que otro año que viene, otro que se va y dice que como hay una canción por ahí que esta mañana estábamos mencionando algo y nos estábamos riendo de eso con uno de mis hermanos que dice que la vida será mejor y que año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. ¿Sí? Año nuevo y todo el mundo canta. Año nuevo, entonces ya la ilusión de que en el año nuevo voy a tener una vida nueva y que más alegre los días serán. Pero llega el primero, llega febrero, llega marzo y la vida sigue lo mismo. ¿Sí? No cambia. No hay alegría porque no estamos transformados en la verdad, porque estamos siendo engañados. Entonces nos alegra y nos da júbilo que llegue un nuevo año y lo celebramos. Pero en realidad el Señor dijo, no, el primero, este es o será el primero de los meses del año. Y no es enero. Y no es enero. Conforme a esa información viene una cantidad de información en cuanto a los tiempos de celebraciones, en los tiempos en que debemos hacer las cosas. Y pues ahí no aparece la Navidad por ningún lado. Por el contrario, me da todos los datos y toda la información para poder establecer que hay una relación entre esa fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y la tabernaculización del Mesías que tenía que venir al mundo, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy y cojo esta información de la fiesta de los tabernáculos y la junto con cuándo fue que le dio la visión a el ángel Gabriel al papá de Juan el Bautista, cuándo fue eso, y da todas las claves, y dice que María, que se llamaba originalmente Miriam, es el nombre original de María, ¿sí? Miriam fue a visitar a su prima cuando ésta estaba en el mes sexto de su embarazo, que estaba esperando a Juan el Bautista. Estaba en embarazo y iba a tener a Juan el Bautista antes de que naciera, y dice que ella fue en el mes sexto después de que el ángel le habló. Todo eso tiene una razón de ser, hay unos tiempos que están establecidos. Dice que el papá estaba de acuerdo al turno que le tocaba, porque era del orden de Abías. Toda esa información está para establecer en qué tiempo recibió la visión del ángel que iban a ser Juan el Bautista, y en el mes sexto del embarazo de Juan el Bautista
fue concebido por obra y gracia del Señor, el Señor mismo viniendo en carne en María. Todo eso está, todo eso está. Usted puede seguir la información y va a estar hablando en el idioma del Señor y no le da un 24 de diciembre o un 25 de diciembre, nunca, nunca. Ahí están los meses, tenemos que hablar. Entonces, pues, el problema de no hablar esto, de no entender este mismo idioma, es cuál. Por ejemplo, estábamos hablando con los pastores, tuve una inquietud en el último servicio y pues nuestro amado pastor Luis Alberto, me explicaba algo que me decía, bueno, es que el mensaje tiene también la parte que le falta a ese mensaje, porque él hablaba de la Navidad, que era pues todo el engaño que el Señor nos ha mostrado que es la Navidad. Y él me decía, es que a ese mensaje le hace falta qué debo hacer yo, qué debo hacer yo con esa información, cómo debo comportarme frente a esto. La información está claro, ahí está. Y entonces, pues, no se trata de salir corriendo como él lo decía y nos aclaraba, porque entonces estaríamos siendo religiosos tratando de apartarnos de esas cosas. No, el arbolito no me va a contaminar a mí. No hay un día maldito, no es un día que yo no pueda salir a hacer nada porque me tengo que guardar de esas cosas. Pues si yo estoy en el Señor, ¿cómo me puede contaminar eso? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón del hombre, ¿cierto? No lo que entra por la boca, dice el Señor. Entonces, ahora está el otro punto. Entonces, no, pues si el arbolito de Navidad, pues el ídolo nada, yo pongo mi arbolito, ¿será que esa es la forma? No, no, tampoco. O sea, ¿por qué usted tiene que hacer esas cosas? ¿Cierto? Entonces, es un centrarse en la palabra del Señor. Pues yo no me tengo que dejar de afectar esas cosas no me afectan a mí. Dice, si un incrédulo, o sea, una persona que no es del camino del Señor, que no cree en el Señor, lo invita, ¿sí? A comer de lo sacrificado a hielo y usted quiere ir, o sea, está hablando de una situación que una persona que no cree invita a otra que sí cree, ¿sí? Pues el ídolo nada es comida y la comida, ¿quién la hizo? ¿Quién la pone para mí en la mesa para que yo me la coma? El Señor Jesús, Dios. Eso no me contamina a mí si yo entiendo, si yo entiendo. Ahora, ¿entiendo yo qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si lo invitaran a uno a festejar que, no, es que hay una comida y pues esto le fue sacrificado al Dios, yo no sé qué, y pues yo tengo que aprovechar eso, lo que el pastor nos decía, aprovechen esas oportunidades para ir a hacer luz, no como la luz que dicen los cantantes de allá, que van a hacer luz en la entrega de los premios, pero lo están agasando, están haciendo parte del mundo. No, ser luz, hablar, cualquier oportunidad que se tenga, no solo esas, cualquiera, para ir a hablar del Señor. Venga, pero va a llegar el momento en que el Señor le va a hablar de, pues no, pues que el Señor no nació en esta fecha, según la palabra de Dios. Bueno, que escuchen o no escuchen, ya es otro asunto. Pero lo que debemos hacer nosotros es eso. A mí no me va a contaminar lo que yo me coma, porque dice que no lo que entra al vientre contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Ahora, ¿sí? Ahora, es muy fácil para mí cuando yo no he sido formado en una religión de acá, por ejemplo, y me invitan a una cena donde ellos están celebrando tal cosa, bueno, el cumpleaños de su profeta o su mes santo, pues yo no tengo ningún problema, yo no siento nada, en absoluto, yo no siento nada. Para mí no, pues eso es comida y yo voy a tener la oportunidad, bueno, la cena del Señor, ¿qué es la cena del Señor? O voy a explicar cualquier cosa dentro de lo posible para predicar la palabra del Señor. Siempre mi objetivo es ese. Ahora, por ejemplo, con fiestas como la Navidad hay una cuestión muy diferente. ¿Por qué? Porque hay emociones, porque hay sensaciones, porque hay recuerdos. Entonces, no es algo que sea ajeno para nosotros. La gente sacrifica a su árbol, a su pesebre, a su niño Dios, a sus Reyes Magos, a su Santa Claus, y eso es sacrificar a ídolos. Pero a mí, pues como yo sé que el ídolo nada es, pues eso no me va a contaminar. El problema es cuando yo no estoy fortalecido en la verdad y en lugar de ser luz, eso va a ser ocasión de caer para mí. Ese es el problema. Y esa, por ejemplo, era mi inquietud respecto a eso, por eso hablamos con los pastores. Y bueno, lo ideal y lo que me pareció más bonito fue que el pastor puso esa misma explicación de que se dio entre nosotros, la compartió, hizo
un video con los, bueno, sí, como un videito con los audios en los que estamos discutiendo para que todo sea abierto, para que todo sea claro. No hay una versión para nosotros y vamos a decirles esto a ellos. No, es así, eso sí tiene que ser transparente. Para que lo que haya que corregirse, pues se corrige. Siempre, siempre tiene que corregirse. ¿Sí? Entonces, esa era mi inquietud al respecto. Y pues bueno, en realidad decir que no, la vez pasada, hace 8 días, yo decía, bueno, que digan que no y nieguen, pues en realidad fue un error mío en el sentido de que no, pues no es decir que no, es entender, si yo voy a ir para hacer luz. La luz es predicar la palabra. Generalmente la gente está en tinieblas y la gente quiere seguir en tinieblas, ¿sí? Entonces, yo hago la parte que a mí me corresponde. A mí no me contamina eso. A mí no me contamina comerme un pavo que digan que es para Navidad o que es para la Virgen, porque el pavo lo creó el Señor, para que yo con acción de gracias disfrute de esa comida que es limpia delante del Señor cuando yo oro y le doy gracias a Dios que fue el que la puso delante de mí, no el ídolo, porque el ídolo nada es. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo no estoy fortalecido y en lugar de ir a hacer luz, lo que voy a hacer es parte de las tinieblas? Voy a terminar borracho, voy a terminar cantando los villancicos, voy a terminar haciendo cosas que no convienen. Entonces, en lugar de ser una oportunidad para predicar del Señor, lo que voy a pasar es terminar sintiendo esa nostalgia porque me van a remover todo eso que pues si el 24, entonces viene uno con una tristeza, viene como una nostalgia. ¿Por qué la gente se pone triste en Navidad? Porque no tiene a todo el mundo. No te, por ejemplo, si no tengo a mi mamá, pero no la tengo de todo el año y me pongo solo triste en Navidad porque no está conmigo. ¿Sí ven? Hay un engaño de ese tipo de cosas. Entonces yo tengo que ser consciente de hablar el mismo idioma del Señor para no dejarme engañar, ¿cierto? Si me invitan, vaya, y si quiere ir, si siente que va a ser luz, vaya, vaya porque el ídolo nada es. Dice Pablo, esa es una libertad del Señor que nos da, es una concesión, ya conocemos la verdad, sabemos que eso no me contamina. Ahora, si eso me contamina porque me va a generar a mí sentimientos y me va a hacer, es que esta noche es tan especial, si pues va a ser tropiezo para mí, tenemos que tener discernimiento en eso. Entonces, busquemos la respuesta en el Señor, ¿cierto? ¿Qué es lo más conveniente? Si yo no estoy fortalecido, ¿qué debo hacer? Pues entonces, Señor, guíame y muéstrame. Para eso está la oración, para pedirle al Señor que nos fortalezca, me haga entender, me haga ir donde debo ir y abstenerme de las cosas que me van a hacer daño, ¿cierto? Todas esas cosas, no, mire, no es un solo mensaje, es la aplicación de la palabra completa a cada una de las situaciones. Por eso es que debemos aprender a hablar el lenguaje del Señor y desaprender el lenguaje del mundo. Entonces, por eso dice el Señor por acá en Salmo 119:4, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice en el versículo 9, con guardar tu palabra. Si guardamos la palabra de Dios, vamos a tener libertad. Las cosas no nos afectan de manera negativa, pero si creemos estar hablando del Señor y vamos a participar con nuestro corazón, con nuestras emociones, ahí es donde viene el problema. Entonces, no nos dejemos llevar de esa nostalgia, de esos sentimientos, de esa como no sé cómo llamar ese sentimiento, como ese espíritu navideño, ¿sí? ¿Por qué siento festividad en esos días? Mire, a lo que voy yo es que tenemos que desaprender eso y aprender que ese sentir lo debo tener, pero en las fiestas del Señor. Ahí sí es donde debo tener alegría, debo tener, mejor dicho, debo sentirme de la forma que le estoy dedicando a Navidad, Año Nuevo, a las fiestas patronales o a la fiesta nacional o lo que sea, en las fiestas del Señor, ¿sí? Allá es donde debemos llegar, allá es donde debemos llegar. Entonces, eso hace parte del aprendizaje. Todas estas cosas se manifiestan para que el Hijo de Dios sea totalmente, enteramente formado en la palabra, en todo el bien que genera la palabra de Dios y el entendimiento, el hablar el mismo idioma, el mismo sentir, el mismo espíritu, pero hablar el mismo espíritu no de la congregación, sino del Señor, el mismo espíritu del Señor. Por eso el Señor nos regaló el espíritu de santidad, apartamiento. ¿Apartarse de qué? ¿No juntarme con los demás? No, no. Apartarme para pensar y entender como pensaba el Señor Jesús. Él él asistió, por ejemplo, él estaba en Jerusalén cuando estaban haciendo una fiesta que no había sido mandada por el Señor, que es la fiesta de las luces, le llaman la fiesta del Hanukkah, creo. Y ella estaba y aprovechó para hablarles.
venía gente de todo el mundo, venía gente de muchas, aprovecho para hablarles, aprovecho para hablarles. Entonces, hablemos nosotros también lo mismo, no tengamos temor, que pues el ídolo nada es, eso no me contamina. Lo que sí me contamina es si yo me dejo llevar de esas cosas y mi corazón comienza a afectarse por esas cosas. Ahí es donde debo tener cuidado, debo pedirle fortaleza al Señor para que eso no me haga caer en lugar de ser luz. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Me da mucha alegría que sigamos, aquí seamos los que somos. Aquí estamos los que tenemos que estar. Que son poquitos, que son muchos. No, el Señor es el que dispone cuántos tenemos que ser. Y pues seguir aquí. Un saludo para mi hermano José Didier, que, bueno, por aquí veo conectado y no recuerdo haberlo visto antes, pero pues bueno, el Señor dispone que hoy usted, su merced, esté escuchando. Le doy un abrazo y bueno, bienvenido. Aquí estamos procurando siempre, pidiéndole al Señor que nos muestre la verdad. Bueno, mis hermanos, también a todos los que están conectados, Julián, qué alegría, por aquí, doña Evelina, un abrazo, un saludo grande de mi hermano Willington, también como siempre, de mi hermano Manuelito, mi hermana Paula Betancourt, mi hermana Orfa María Muñoz, qué alegría que siga conectada con el Señor, no con nosotros, sino con el Señor. Bueno, con nosotros porque queremos estar conectados y hablando el mismo idioma del Señor, mi hermana Joana, Emanuel, un abrazo para su merced y su familia, para la familia Zapata que está conectada, Raulito, un abrazo grandote, grande, grande. El Señor Jesucristo lo bendiga, mi hermana Vivian también. Bueno, ¿quién más? Graciela, mi hermana Graciela, mi hermana Gineda Arcila, también una alegría que continúe siempre perseverando. Mi hermano, debe ser mi pastor Germán. Un abrazo también para mi pastor Germancho, que ya el Señor ya lo ha levantado. Creo que debe ser mi hermano, mi pastor Álvaro Germán. Y también la familia Arias Duque. Pastor, buenas noches. Sí, claro que sí, pastor. Bueno, Ya que volvió a cambiar el... Sí, soy yo. Un saludo para todos los hermanitos. Dios me los bendiga. Gloria al Señor que ya el Señor lo ha restaurado de su enfermedad. Poquito a poco ya para el martes, si el Señor lo permite, ya Él nos va a El Señor lo permite, claro que sí. Venimos también con plato fuerte. Amén. Muchas gracias, Amén. pastor. El Señor le bendiga por esa hermosa enseñanza. El Señor le continúe bendiciendo y dándole sabiduría. La gloria al Señor, la gloria para el Señor Jesús. ¿Quién más está por aquí? Está 1, 2, 3, 4, 5, que no sé quién será. Sí, la familia García Osorio, mi hermano José Didier, mi hermana Victoria. Bueno, el Señor Jesucristo me los bendiga, los amo muchísimo y sigamos perseverando siempre en la verdad. No hay problema. Mi hermano José Didier, bienvenido. Se cumple, el Señor siempre se manifiesta en su palabra que dice que Él va a llamar y los que son suyos van a escuchar y van a venir y van a obedecer. Y eso hace parte del proceso que hemos venido teniendo cada uno de nosotros, de los que estamos acá. Hoy el Señor lo ha sumado a su merced. Yo anhelo con todo mi ser que el Señor lo sustente para que usted persevere hasta el fin y sea salvo, ¿sí? Que sea salvo de toda esta mentira que es el mundo. Y acá pues queremos predicar la verdad del Señor, no la verdad, aquí no estamos predicando ninguna religión, no queremos pertenecer a ningún tipo de denominación, porque pues si no, no es bíblico, entonces pues estamos en pos de que el Señor nos cambie lo que está mal para comenzar a hacer lo que está bien según su propia voluntad. Entonces, ese es nuestro saludo de bienvenida, mi hermano, que el Señor Jesús es el todo en todos y que pues esa es la verdad que queremos seguir. Un abrazo grandote, esperamos verlo en los sábados hasta ahora, siempre vamos a estar, si el Señor lo permite, pues conectados. Y los martes también está el estudio bíblico, pues también la predicación de la palabra, el estudiar sobre estos temas que dice la palabra para ir aprendiendo más y dejar de ser engañados por la religión, por el mundo, por la cultura, por la tradición e ir cada día más avanzando a la verdad de la luz, que es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Los amo muchísimo y espero pues que nos reunamos pronto. Mauro, buenas noches. Mi hermano Raulito, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Amén, pastor, lo mismo. Pastor, yo quería agregar apoyarlo con una palabrita aquí. Uy, De pronto están conectados desde dos celulares o dos sitios a la vez, entonces por eso está haciendo feedback. Ya, ahorita ya está bien. Bueno, pastor, dice así, por ejemplo, en Lucas 1:5, ¿cierto? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, ¿sí? Entonces, para ir o sea, para lo de la clase de Abías, sería bueno ir allá a Primera de Crónicas 1,
24:10, Primera de Crónicas 24:10, entonces ahí ya uno empieza a contar las semanas, pastor, o mis hermanos, todos. Y luego hay en Lucas 1:26, o sea, después de que ya Zacarías presta su semana creo que la semana octava que dice ahí en Primera de Crónicas 1:24 él va a la casa y es cuando concibe Elizabeth, ¿sí? Y al 6.º mes de Elizabeth estar embarazada es que el ángel Gabriel se le presenta a María. O sea, sería bueno entonces eso es para que mis hermanitos lean eso, ¿cierto? Y pues Sí, para enriquecer muy más este importante. estudio, pastor. Muy importante eso, mi hermano. Gloria a Dios que el Señor ha puesto en su merced el buscar, el escudriñar. El Señor dijo, escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, aquí se da, por ejemplo, eso es un dato como a grosso modo que les contaba de cómo ubicar el nacimiento del Señor en cuanto a las cuestiones del tiempo, en el tiempo en el que nació. Acá está, por ejemplo, mire, bueno, una explicación así muy por encimita. Hay unas órdenes en los cuales están establecidos para servir en el templo para los sacerdotes. Cada grupo pertenecía a un orden diferente. Por acá en Primera de Crónicas, sí, 24, dice que hay unos órdenes en cuanto al servicio en el templo. Eran como 24 grupos, 23, 24 grupos, no recuerdo en ese momento, y servían 2 veces al año, 2 semanas al año en el templo. Habían unas semanas en las cuales no servían todos al tiempo, ¿sí? Cuando venían las fiestas, las celebraciones, todos los grupos pertenecían. Entonces, estaban sirviendo y tenían un tiempo específico en el cual servían. O sea, cada año servían en las mismas 2 semanas. Una en esta época, en la otra en esta. Cada orden tenía un servicio diferente. Eso se puede rastrear en la palabra. Entonces, cuando el Señor nos habla acá, hubo en los días de Herodes, muchas gracias mi hermano Raulito por esa precisión tan importante. Hubo en los días de Herodes, ¿cómo hago? Aquí me está diciendo de una época. Eso se puede rastrear. ¿Sí? ¿Cuándo fueron los días de Herodes? ¿En qué tiempo fue? ¿Cierto? Dice, rey de Judea, un sacerdote era un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. O sea que ya está referenciando de cuál orden y cuándo era que servía en el templo, ¿sí? Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, ya hay más información. Si hablamos el idioma del Señor, voy a entender que si él es sacerdote, es levita, de la descendencia de Leví, porque para ellos era establecido el sacerdocio. Solo ellos podían ser sacerdotes. Él era levita y dice, su mujer es de las hijas de Aarón. Aarón era levita también, ¿sí? Aarón, entonces, los dos eran levitas. O sea que Juan el Bautista era hijo de ellos, era de la descendencia de Leví. Por eso Juan fue establecido de los levitas para darle el paso al Señor. Por eso Juan decía, es necesario que yo mengüe, ¿sí? Yo mengüe y él crezca. Por eso el Señor habla de los 2 bautizos. El bautismo de Juan, que era necesario que el bautismo que él nos daría era en el Espíritu, ¿cierto? Entonces, todas esas, mire toda la información que se desprende por hablar el mismo tema, porque mi hermano Raulito nos recuerda que hay un idioma, hay unas características y una información en ese idioma. Cuando yo veo de que la clase de Abías, pues, no tengo ni idea, no hablo el mismo idioma. Entonces, aquí me está diciendo que la clase de Abías, o sea que él estaba sirviendo en un tiempo específico en el templo. ¿Podemos rastrearlo? Claro que sí se puede, ¿sí? Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Sí ven? La información está y no es diciembre. Ahí está la información. De ahí comienzo yo a establecer cuándo nació el Señor Jesús. ¿Sí? Él estaba ejerciendo el orden del sacerdocio según el orden de su clase que estaba establecido. ¿Cuándo tenían que servir en el templo? Había un orden, ¿cierto? Entonces, conforme a la costumbre del sacerdocio,
le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, hay una celebración específica en una época específica del año, ¿cierto? Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, ¿sí? Bueno, el ángel le da la revelación. Después lo que dice, bueno, cumplidos, dice en el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, acuérdese, servían una semana, ¿sí? A él le correspondió en un día específico entrar, que fue cuando le dio la revelación el ángel de que iban a ser su hijo Juan el Bautista, que era el que iba a preparar el camino para el nacimiento del Mesías. Entonces dice, cumplidos los días de su ministerio, el ministerio era una semana, dice que cuando se cumplió esa semana, dice, se fue a su casa después de aquellos días, o sea, de los días en el que estaba en el ministerio, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Ah, ¿podemos seguir el orden cronológico? Claro que sí podemos, pero hablando en los meses del Señor, en las celebraciones de la fiesta del Señor, en el orden del Señor, ¿sí? Así ha hecho conmigo el Señor. Ah, bueno, diciendo así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Dice, al 6º mes, podemos, miren, si ve cómo va el orden cronológico, al 6º mes después de que estas cosas pasaron, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a casa de Galilea, a una casa de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam, en el idioma original es Miriam, que la tradujeron al español como María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo Dios, o sea, y le da la revelación, y el Señor vino y se formó en ella, ¿sí? Fue engendrado por obra y gracia del Señor. Él mismo se hizo carne, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo que al 6º mes, y eso pasó, o sea, exactamente después de que fue el sacerdocio, el tiempo en el momento en que se estaba celebrando esa fiesta, pero como no conocíamos las fiestas del Señor, ¿cierto? No hablábamos el mismo idioma. Ahí está, sigo la secuencia, y ya ahí me dice cuándo aproximadamente nació el Señor, en qué días aproximadamente, tengo una idea. Entonces, cuando yo conozco esa información, no siento nostalgia en Navidad. Cuando yo veo que esta es la información y que el Señor no nació en ningún diciembre, ¿sí? Entonces ya digo, o sea que todo eso es mentira. Entonces, ¿por qué yo estoy sintiendo nostalgia? ¿Por qué me estoy poniendo triste? Porque no tengo mi familia conmigo, o porque no tengo para el estreno, o porque no he conseguido trabajo en esta época, o porque no le pude dar regalos a mis hijos. ¿Por qué estoy sintiendo tristeza por eso? La verdad os hará libres. No me va a contaminar ningún ídolo de eso, si yo conozco la verdad. Pero si no conozco la verdad, voy a terminar siendo contaminado porque voy a comer como los sacrificado a ídolos. Y los sacrifican y los sirven para celebrar su Navidad, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia entre la verdad y las tinieblas. No participemos de las obras de las tinieblas, sino tenemos que entender que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo lo va a devorar? A punta de mentiras. Entonces, no participemos de la mentira. Si vamos a ir, que sea para bien, para edificación y para que nosotros manifestemos la palabra de Dios. La comida que uno se coma, uno le da gracias al Señor y eso no lo va a contaminar. Por el contrario, le vamos a dar la gloria a Dios por darnos esa comida. Si no nos invitan, pues no busque que lo invite, porque yo no puedo quedarme un 24 sin hacer nada. Ese es el otro punto, ¿cierto? Es un día común y corriente para nosotros. Si me invitan, voy. Si no me invitan, no pasa nada. Si me quiero quedar en casa, pues me quedo en casa. ¿Y qué pasa? ¿Y no celebro? No, entonces, ¿estoy mal? Tampoco. No tiene ningún problema. El todo es que eso no sea una carga para mí. Que yo discierna las cosas como las dice el Señor, ¿sí? Bueno, el Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Raulito, muchísimas gracias por esa participación y por esa ayuda que nos dan la palabra. Un abrazo para todos, mis hermanos. Es Jesús Dios fuerte y valiente, Jesús el poderoso en batalla, alzado